¿Cómo podemos hacer para que los seres espirituales nos guíen? Se me dice, pregunta que no tiene respuesta. Porque cuando se quiere, no hay respuestas. ¿Y por qué de esto? Porque Dios no solo está cuando lo necesitamos, Él está siempre y en cada momento. Pero, ¿por qué pensamos que Él no nos escucha? Porque Él sabe cómo están las cosas, pero no puede ayudarnos, ya que hay cosas que no se pueden hacer. Pero cuando ya no podemos más, entonces interviene. Ustedes saben que hay personas a las cuales los seres espirituales les hablan y una de las tantas personas en todo el mundo con las que Él comunica es conmigo. Muchas personas se alejan de su fe cuando la vida les da un duro golpe. Le dan la culpa a Dios. No es fácil poder ayudar a estas personas, porque como nos recuerda una famosa parábola budista llamada La semilla de mostaza, protagonizada por el sabio Buda y su discípula Kisa Gotami. Narra la historia de una madre afligida por la muerte de su hijo recién nacido, quien le pide a Buda que lo devuelva a la vida. El Buda le pide que vaya de casa en casa para recoger una semilla de mostaza, pero con una condición, le dijo. Debe proceder de una familia en la que nunca haya fallecido ningún familiar ni amigo. La mujer, con toda su esperanza, se va de puerta en puerta, pero cansada de su búsqueda, comprende que no existe una sola casa libre de la muerte. Así, el maestro le enseña que la pérdida es una parte inevitable de la vida humana. Otro ejemplo que puedo ponerles es cuando la vida nos pone a prueba porque no conseguimos lo que queríamos o lo que nos esperábamos. Y aquí les traigo la segunda parábola de Buda, la de las dos flechas. La primera flecha es el dolor inevitable, la situación real en sí misma, como el fracaso, el rechazo o el resultado adverso que no pudimos evitar. La segunda flecha es el sufrimiento que nos creamos, los pensamientos de autocrítica, frustración y resistencia contra el mundo por no haber cumplido nuestras expectativas. Esta flecha es opcional y depende de nuestra reacción. El budismo nos enseña que sufrir por lo que no logramos hacer en el mundo equivale a esta segunda flecha. En lugar de pelear contra el fracaso, la invitación es aceptar la realidad sin juicio. Esto no significa resignarse, sino dejar de añadirle peso a la situación. Aquí les dejo 13 consejos que Buda dejó para los tiempos difíciles. Uno, las cosas son lo que son. Dos, si crees que tienes un problema, tienes un problema. Tres, el cambio comienza en ti. Cuatro, el mayor aprendizaje es equivocarse. 5. Si algo no sucede como estaba previsto, es porque algo mejor está por llegar. 6. Aprecia el presente. 7. Deja los deseos a un lado. 8. Comprende tus miedos y sé agradecido. 9. Vive la alegría. 10. No te compares con los demás. 11. No eres víctima. 12. Todo cambia. 13. Todo es posible. Espero que estas reflexiones que te he dado te ayuden en este camino tan difícil que es la vida. Gracias por escuchar mi canal. A la próxima.